Buenas noches de nuevo. La clase de hoy va a ser dedicada especialmente al tema de códigos por computadora en la Torá, de la cual tuvimos una clase primera hace un poquito más de una semana, muy invocada para todos ustedes. La clase de Hashem va a ser para Refuah Shelema de todo Israel, todo Jolea Israel, todas las personas que en la actualidad están pasando por situaciones no tan fáciles y para que haya Hashem Aslajá y Berajá en todos los sentidos para todo Israel cuanto antes. Entonces, quiero diferenciar, cuando hablamos de códigos por la Torah, normalmente, perdón un segundo, quiero diferenciar cuando se utiliza la nomenclatura o el nombre de códigos por computadora, código de la Torah, ¿a qué se refiere eso? Muchas veces la gente habla de código por la Torah queriéndose referir en general a cualquier tipo de prueba, bien sea una profecía escrita en forma textual, o bien sea cualquier otra muestra de que la Torah sea de origen divino. Pero en la realidad, normalmente el nombre de código de la Torah se aplica o se ha venido aplicando algo muy específico, a una metodología muy específica, que es la de encontrar información encriptada en la Torah por salteo fijo, y en muchas oportunidades salteo fijo mínimo preferiblemente. Vamos a dedicarle muy poco tiempo a dar el detalle, porque yo entiendo que ahí todos ustedes son ya expertos en la materia. Sin embargo, tal vez dedico uno o dos slides muy generales para aquellos que aún no han visto este tema. Pero trataré de no hacerlo aburrido para los que ya lo conocen. Bien, como siempre pueden interrumpir, preferiblemente vía chat, en cuanto a preguntas que estén relacionadas con los slides que estamos viendo en el momento. ¿Sí? Y si considero que el tema no es muy relacionado con lo que se está mostrando en el momento, entonces lo dejamos para el final de la clase. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en principio, como mostramos hace una semana, esto no es un tema que a alguien se le ocurrió de repente hoy inventar y sacar de la nada de que existen códigos ocultos en la Torá, específicamente con una metodología que es salteo de letra. No. Hace más de 500 años, el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, a quien Arizal llamó su Rab, en su libro Parder Rizbonim habló de esta metodología, específicamente del salteo de letras. Más aún, ya la propia Torah indica en Pirkei Avot que es común ser estudiado específicamente durante esta época del año, durante el Omer. Pirkei Avot dice textualmente, y es parte de la Torah oral, dice, Afoch ba be afoch ba. Busca y rebusca, voltea hacia adelante, hacia atrás, que todo está en la Torah. Todo está en la Torah. El Gaón de Vilna hace 250 años dijo específicamente que dentro de toda la Torah, específicamente en el Humash, los 5 libros de la Torah, es decir, entre Bereshit bara Elohim y Le'enei Kol Israel al final de Devarim, está toda la información acerca de lo que ha pasado, pasa y pasará. Bien, entonces ahí no es una invención nueva. Sin embargo, ¿por qué esto se volvió tan famoso? Porque aproximadamente hace cerca de ya 70 años, realmente fue durante el Holocausto, un gran rab, un genio, Rab Weiss Mandel, que además de ser genio fue un héroe durante la Segunda Guerra Mundial, salvando muchas vidas. Él fue quien, digamos, hizo más cercana esa información a nosotros, sin computadora, simplemente escribiendo todo el Humash, toda la Torah, en fichas, creo que eran de 10 por 10, 10 líneas, cada una por 10 letras, buscó información e incluso ahora escribió un libro, Torah Gemda, en el cual mostraba varios ejemplos. Y uno de esos ejemplos de cómo la Torah contiene información a futuro fue el del Rambam, de Maimónides, nada más y nada menos que vamos a ver a continuación. Como siempre menciono, normalmente vamos increciendo con ejemplos más simples que la gente puede decir, tal vez son casuales, a ejemplos mucho más complejos. Bien. Entonces, el ejemplo del Rambam que el Rabbi Mandel nos mostró es realmente asombroso y hoy vamos a presentar diferente información que estaba insinuada en la Torá, no solamente bajo la metodología de salteo fijo mínimo, sino incluso bajo otras digamos que tecnologías. Pero vamos directamente al ejemplo y van a entender cuando vean. ¿Sí? Entonces, para empezar, alguna información del Rambam. El Rambam Maimónides nació en Córdoba en el año 1135 del calendario común, del calendario gregoriano. ¿Sí?
Parte de su vida fue en España, su parte inicial, pero como todos sabemos, una gran parte de su vida se desarrolló en Egipto. A los 13 años tuvo que salir de Córdoba. Ya a los 16 años escribió un libro sobre lógica, matemática y astronomía, e incluso conocimientos que habían permanecido como inmovibles, por ejemplo, en el área de medicina, durante aproximadamente 1000 años, de los cuales hemos hablado en otras clases, como los de Galeno, que habían sido casi inmovibles, fueron discutidos y fueron desmentidos por el Rambam, a quien muchos conocen como el famoso médico, aparte de Jajam. El Rambam normalmente, dentro del medio del mundo de Torah, no se le llama Rabbi Moshe ben Maimón, sino como estamos diciendo el Rambam. ¿Qué es el Rambam? El Rambam realmente son las iniciales del nombre completo. Su obra principal fue Mishneh Torah. Y el Rambam corresponde a qué? A Rabbi, la R o la Resh de Rabbi, el rabino Moshe, la M, Ben, hijo de Maimón, su papá Rambam, por eso le llama el Rambam, ¿sí? Rambam. Es un dato importante para lo que vamos a ver ahorita que la computadora encuentra, o que más bien incluso sin computadora, lo va a encontrar el Rav Weissmander. Entonces, su obra principal, Mishneh Torah, en la cual básicamente describe las 613 mitzvot, ¿sí? Todas las mitzvot de la Torah, aparte de otras obras, por supuesto, pero tal vez esa seguro la más conocida y más estudiada hasta hoy en día. Bien, aquí tienen un trozo de la Torah, el libro de Shemot, Vayomer Hashem el Moshe, Lo Yishma Alechem Par'o Leman. ¿Qué ocurre en este trozo de la Torah? El Rav Weissmander le encontró lo siguiente, no por la metodología de salteo fijo mínimo, sino por otra metodología que también hemos mencionado en otras clases, que se llama Rashi Tevot. Rashi Tevot significa la inicial de cada palabra, es decir, es como tomar toda la Torah, tomar la inicial de cada palabra e ignorar las restantes. Encontró, lo cual podría ser casual por sí solo, encontró que la palabra Rambam con Rashi Tevot aparece una sola vez en toda la Torah, donde aquí, si ven ahorita en pantalla, ven aquí Rambam, Resh, Mem, Bet, Mem. En el pasuk que dice que Hashem le dijo a Moshe, ¿sí? Vayomer Hashem el Moshe, Lo Yishma Alechem Paró no te va a escuchar. Ahí mismo, si vemos de nuevo las iniciales de cada una de estas palabras, vemos una Resh, una Mem, una Bet y una Mem corresponden a Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón. No hay ningún otro lugar en toda la Torah, en todo el Humash, donde aparezcan 1, 2, 3 y 4 palabras consecutivas cuya primera letra las primeras letras formen la expresión Rambam. Puede ser casual, sí, no se preocupen. Eso no es una gran cosa. Puede ser casual. Pero continuemos viendo qué pasa acá. Entonces, en principio decimos, hay algo curioso. Aparece Rambam una sola vez, justo en este pasuk, donde también se habla de Moshe, pero no de Moshe Maimón, de Moshe Rabenu. Bien. ¿Qué más encontró aquí el Rav Weissmander? Encontró la siguiente casualidad. Acá, en esta parte de la Torah, este fragmento, se está hablando de una fecha muy especial, que es el 14 de Nisan, Arba'asar Yom LaChodesh. Me imagino que ustedes saben a qué se está refiriendo la Torah. ¿A qué? A Pesach. Pesach comienza el día 15, el día 14 era Pesach, es cuando Am Israel llevaba el Corbán Pesach. ¿Qué día era? El 14 de Nisan. Pero por casualidad, el 14 de Nisan es el día en que el Rambam nació. ¿Puede ser casual? Sí, puede ser casual. Sigamos viendo qué otras casualidades encontramos acá. O encontró el Rav Weissmander. Otra más. Aquí sí se aplica la tecnología de salteo constante de letras. Cada 50 letras aparece Mem, 50 letras Shin, 50 letras Nun, 50 letras He, que dice Mishneh. ¿Se acuerdan que era Mishneh? ¿Se acuerdan que era Mishneh? Retrocedamos uno slide. Mishneh Torah. Su libro, su obra máxima, se llama Mishneh Torah. Y Mishneh Torah, la primera palabra es Mishneh, aparece por casualidad con salteo constante cada 50 letras acá. ¿Puede ser casualidad? Sí, puede ser casualidad. Pero otra casualidad adicional que le encontró, muy interesante, la palabra Torah
Aparece aquí abajo cada 50 letras. Torah. De Tav a Vav, de Vav a Resh, de Resh a He, 50. Muy bien. Igual que aparece Mishneh cada 50, aparece Torah cada 50. Y en conjunto, Mishneh Torah forman el nombre del libro que le escribió Mishneh Torah. Pero a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque no aparece consecutivo Mishneh Torah. Sería más lindo si Mishneh y Torah, toda la expresión completa, apareciera cada 50. Pero no se preocupen, hay algo más lindo. Otra coincidencia. Entre la G de Mishneh Torah y la primera letra de Torah, entre la G de Mishneh y la Tav de Torah, ¿qué ocurren? Si contamos cuántas letras hay, ¿cuántas tenemos? Tenemos 613 letras. ¿Y qué tiene que ver 613? Que Mishneh Torah habla precisamente de las 613 mitzvot. Si vemos aquí el mismo trozo de la Torah representado como una matriz, que es la cual utiliza el computador para buscar, vemos Mishneh cada 50 letras, y aquí aparece muy lindo como una línea vertical totalmente, porque escribimos 50 letras por línea. Torah cada 50, ven Mishneh Torah. Ven aquí por la otra tecnología, por Rashi Tevot, Rabot, Mofte, Be'eretz Mitzrayim, Resh, Mem, Bet, Mem, cada inicial formando Ramban, y entre Mishneh y Torah, 600 letras, 13 letras, que puede ser casualidad también. De alguna manera insinúan las 613 mitzvot que aparecen en ese libro. Es un ejemplo bastante interesante. ¿Por qué? Porque además de poseer el nombre del libro Mishneh Torah, además de poseer el nombre o el seudónimo con que se conoce a Maimónides, Rambam, además de los 613 específicamente entre Mishneh Torah, además de su fecha de nacimiento, 14 de Nisan, aparte de todo eso, habla de quién? De Moshe Rabenu en Mitzrayim. Moshe en Mitzrayim. Y como muchos de ustedes habrán escuchado, mi Moshe al Moshe, desde Moshe hasta Moshe, desde Moshe Rabenu se dice hasta Moshe, hasta el Rambam, no hubo nadie como ellos. Los dos se llamaban Moshe y los dos estuvieron ¿dónde? En Mitzrayim, en Egipto. Obviamente, todo por casualidad. Bien. Algo que se suma a esto, aquí vimos varias metodologías simultáneas. Vimos la de salteo constante en Mishneh Torah cada 50. Vimos la de Rashi Tevot, Rambam. Hay una adicional que es brillante. El Gaón de Vilna, el genio de Vilna, ¿sí?, que murió hace aproximadamente 250 años, él mencionó que cada pasuk de la Torah, como vimos en una clase pasada también, corresponde, de alguna manera insinúa algo que sucedió, sucede o sucederá en el año de la posición de ese pasuk. Claro, muchos podrían decir, bueno, pero si hay un pasuk que dice Bayomer o Vadaber Hashem el Moshe Lemor, está en la posición X, ¿qué quiere decir? Que en el año X Hashem habló con algún Moshe. La verdad no sabría responder. Pero en todo caso, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Sigue bajo research, bajo investigación. Lo increíble son los casos y casos por doquier que hemos mostrado, como solamente para no cansar a aquellos que estuvieron en esa clase, como el siguiente. El año 1948, en el año gregoriano, que en el calendario año mundial, el nuestro, el real, es el año 5000, corresponde al año 5308. ¿Qué sucedió ese año? Todo el mundo sabe. No es aquí el momento de jugar o no jugar, pero hubo un hecho. El hecho es que surgió el Estado de Israel. Muy bien. Ok. En ese año, que es 5608, surgió el Estado de Israel. Y si contamos cuál es el pasuk que está exactamente en la posición 5708, que dice ese pasuk, ustedes recordarán, aquí está. Y Hashem, tu Dios, te traerá a la tierra de tus padres. La poseerás, la heredarás, justo en ese año. Si hay un pasuk de más o de menos en la transmisión de la Torah escrita, ¿qué ocurriría? Ocurriría que no estaría en esta posición, pero está exactamente. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros esta noche? Bueno, vamos a ver qué ocurre con el Rambam. El Rambam, Maimónides, nació en qué año, como dijimos antes, en 1135, que corresponde en el calendario año mundi nuestro al año 4895.
Veamos qué dice el pasuk que está en la posición 4895. ¿Qué dice el pasuk? Dice increíble. Be'ever ayardé, be'eretz Moab, ho'il Moshe be'er et haTorah azot lemor. ¿La Torah de quién está hablando? Sefer de Barim, de Moshe Rabbenu. Pero aquí que menciona Moshe. ¿Qué pasó con Moshe? Esto es el año que nació el Rambam. Moshe también, Moshe ben Maimón. Moshe be'er, ¿qué be'er? Aclara. Aclaró que esta Torah. Moshe Rabbenu, que por casualidad, el mismo Moshe, en esta posición, en el año que nació, el pasuk dice que Moshe aclarará de ese lado del Jardín de la Torah. Obviamente, Moshe Rabbenu, ¿dónde estaba? Como todos sabemos, Moshe Rabbenu no entró a Israel, estaba del otro lado del Jardín. Y del otro lado del Jardín, ¿quién estuvo también? El Rambam en Egipto. Bien. Claro, todo esto puede ser casualidad. El problema es que cada uno de estos eventos son independientes y la probabilidad que todos ocurran simultáneamente, como ustedes saben, es el producto de las probabilidades de cada uno de ellos, que es un número entre 0 y 1. Y al multiplicar un número entre 0 y 1 por un número entre 0 y 1, ¿qué ocurre? Cada vez se disminuye. Pero hay decenas y decenas y decenas y decenas de códigos que hemos visto. Hoy en día vamos a hacer mostrar unos cuantos que no fueron mencionados en la clase anterior. Sí, y muchos de ellos están basados en un libro muy lindo, escrito por el doctor Alex Rothenberg. El doctor Alex Rothenberg, junto con Eliyahu Rips y junto con Doron Bixton, fueron los tres famosos que publicaron aquel paper que hace muchos años atrás en Statistical Science, cuyo editor tuvo en ese momento que se presentaba este estudio tan extraño, con tan extraño resultado, como un puzzle para la mente. Entonces, muy rápido, para no cansar a quienes ya estuvieron en la clase pasada, el ABC de los códigos. Aquí tengo un párrafo que obviamente no es la Torá y está en castellano, un párrafo inventado que se me ocurrió como ejemplo, en el cual está en un texto casi sin sentido. Dice, vamos a mostrar cómo las letras forman algo ahora más interesante. Y simplemente lo escribí para yo tratar de ocultar como ejemplo una palabra utilizando los códigos, la metodología de los códigos. ¿Qué oculté? La palabra Torá, cada 7 letras, como un ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente no cuento los espacios en blanco. Aquí aparece la palabra Torah. Es un ejemplo de cómo yo podría ocultar, para entender qué es lo que vemos en la Torah, cómo yo podría replicarlo en un texto en castellano. ¿Bien? En el mismo párrafo podría también ocultar otra palabra. Por ejemplo, en lugar de Torah con 7, Sinai cada 8 letras. Y cuento que hay 8, 8, 8 y 8. Si ahora quito los espacios en blanco, lo cual no es trampa, no hay información, vamos a mostrar cómo las letras, el mismo párrafo. ¿Para qué quito los espacios en blanco? Ya van a ver para qué. Porque si quito los espacios en blanco y pongo un número de letras por línea igual al salteo de una de las palabras, es muy fácil visualmente reconocerlas. ¿Ven? Puse 7 letras por línea, que es el salteo de Torah. Ahora puedo identificar fácilmente que la palabra Torah tiene un salteo constante, de T a O7, a R7, a A7 y a H7. Sinai no parece tan lindo. ¿Por qué? Porque Sinai tiene 8 entre letra y letra. Si escribo 8 por línea, ¿qué va a pasar? Que Sinai va a aparecer lindo como una línea vertical y Torah se va a deformar. Pero a mí no me importa cómo aparezca, es simplemente para hacerlo visualmente más fácil, en forma más fácil de reconocer. Lo que importa es la constancia en el salteo. Luego, la información aquí presento pertenece a mi Rabbanim, al Rabbi Yosef Yagesh, y al Ham Yitzhak Betesh, y también a Eliyahu Rips, con quien yo tengo el mérito, el zehut, gracias a mi Rabbanim, de trabajar constantemente. Justo antes de empezar la clase, recién me acaba de enviar un email con otro encuentro. Creo que aquí tengo mi email. Hace creo que así que minutos textualmente. Aquí. Sí, pero ese no es el tema de hoy, de todas maneras. Él es un genio mundial en matemáticas, específicamente en el área de probabilidades. Hebrea de Jerusalén. Y yo simplemente hago programación para él, para muchas veces validar sus teorías y muchas veces también para calcular, digamos, numéricamente cuál es la probabilidad de cualquiera de las cosas que se están mostrando. Obviamente uno podría encontrar cualquier cantidad de cosas sin sentido, con salteos que son triviales y tratar de engañar a la gente, pero Baruch Hashem no es el trabajo que hacemos nosotros. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar ahorita
esta hoja en Excel, para que tengan una idea de qué tan complejo es este trabajo. Aquí tienen, por ejemplo, las 22 letras, ¿sí?, del lenguaje hebreo. Y aquí tienen en la Torá, en el Humash, cuánta la aparición de cada una de esas letras. Por ejemplo, la letra Aleph aparece en los 5 libros 27.000 veces. Aquí está el rank de 1 a 22, que muestra, por ejemplo, que la letra Yud aparece con mucha frecuencia, es la que aparece con mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, encontrar una palabra que tiene una Yud y una Aleph de 2 letras, o incluso de 3 letras, que tiene una Yud, una Aleph y una G, no indica nada, porque son muy frecuentes. No así cuando encontramos letras, por ejemplo, o palabras con letras, por ejemplo, que tienen la Samej. ¿Sí? La Samej, hay en total tan solo 1833 Samej de un total de 304.805 letras. Es decir, que la Samej aparece 0.6% dentro del 100% del Humash. Igualmente la Tet, la Samej y la Tet, de hecho, son las de menor frecuencia. La Samej aparece 1833 y la Tet aún menos 1804. Aquí viene la frecuencia por libro, Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim. Aquí viene la frecuencia en el Tanaj. Y fíjense qué tan consistente es que todo el Tanaj, Torah, Nevi, Ketuvim, la frecuencia de las letras casi que no oscila. Casi siempre la diferencia entre el Humash y el Tanaj es menor de un 1%. Casi siempre. A lo sumo la Yud 1.17%. Todos estos números son computados cada vez que se encuentra algo para saber qué tan probable, qué tan fácil o difícil puede ser. Y obviamente eso depende, como vemos, estamos viendo la frecuencia de la letra, de la longitud de la palabra, de cuántas palabras están cercanas, cuál es la cercanía, y del contexto también, como vamos a ver esta noche. Bien, guardamos este archivo de Excel y vamos a pasar a ejemplos un poquito más complejos. Quien quiera saber acerca del profesor Rips, pueden buscar en Wikipedia. Aparte de que hoy en día es súper también jajam, una persona cuyos conocimientos torah son impresionantes, sobre todo para alguien que es realmente un Baal Teshuvah, una persona cuyo principio fue totalmente secular. Bien, vamos a hablar específicamente de 3 diferentes tipos de fenómenos que ocurren con los códigos, con los salteos de la Torah. De nuevo, código entendido por código salteo de la Torah. ¿Sí? Entonces, el primer fenómeno se llama meeting, que son encuentros, palabras diferentes que por casualidad aparecen en la Torá, una al lado de la otra, muy cercanas y que semánticamente en la vida real tienen relación. Por ejemplo, la palabra martillo y la palabra clavo. Si hay más de 300.000 letras en la Torá, uno pensaría que probablemente martillo puede aparecer en Bereshit y clavo en cualquier otro lado. Y nos sorprenderíamos si llegáramos a encontrar que por casualidad, entre comillas, la palabra martillo con salteo fijo mínimo y la palabra clavo con salteo fijo mínimo aparecen una al lado de la otra. El segundo fenómeno que vamos a ver es el fenómeno de cluster. Cluster significa muchas palabras sobre el mismo tema cercanas. La diferencia con meeting es que en cluster puede ocurrir que haya 2 o 3 con salteo fijo mínimo cercanas, es decir, son meetings también, pero adicionalmente hay otras con tercer salteo fijo o segundo salteo fijo mínimo que también aparecen todas en un bloque muy homogéneo, muy pequeño dentro de la Torah. La fórmula, obviamente, que calcula esa probabilidad, penaliza cuando no es un salteo fijo mínimo, toma en cuenta qué tipo de salteo es, pero finalmente se traduce en un solo número. Si ese número es 0.5, entre 0 y 1 es 50%, quiere decir que obviamente no tiene ningún tipo de relevancia. Puede ocurrir en cualquier libro. Como muchos de los falsificadores y mentirosos escriben en Internet, como es el caso, como ellos dicen haber encontrado en el libro de Guerra y Paz. Lamentablemente, cuando se les propone incluso $1.000.000 para que el público se presente y se haga un experimento, el mismo experimento en la Torah y en el libro que ellos quieran escoger, ellos prefieren no dar la cara. Bien, y el tercer fenómeno es el contexto. No solamente que aparezcan palabras, ¿sí?, interesantes que tienen que ver con eventos a futuro. Obviamente, aquí tal vez omití decir, porque considero que es obvio, lo que vimos acerca del Rambam, Maimónides nació más de 2.500 años después de que la Torah fuera entregada en Har Sinai. Es importante decir eso, porque obviamente, si el texto fue escrito a posteriori, uno podría, como el caso del ejemplo que yo tomé, que yo creé en español, yo podría ocultar cosas, que de por sí tampoco es fácil.
Aquí la grandeza es que el Rambam nació casi 2500 años después de que escribió la Torá. Y ahí estaba con Rachet Bot, con salteo fijo mínimo, con pasuk por año, insinuado datos importantes de su vida. Entonces vemos que a veces vamos a ver que el contexto donde aparecen las palabras tiene que ver con las palabras. Bien, entonces ya definimos cada uno de ellos, este famoso primer artículo que se escribió, en el cual se mostró un número objetivo, una probabilidad de 0.000016, estadísticamente en forma práctica es 0, ¿sí? Que el famoso experimento que en ese paper se describe, que el experimento llamado experimento de los rabbis, de los rabinos, fuera casual, que se encontró ahí. Rápidamente ven el nombre aquí de 34 rabinos, ¿sí? Obviamente todos ellos nacieron después de la Torá fuera escrita, y la fecha en que ellos murieron. Se buscó en la Torá cada uno de estos nombres y cada una de estas fechas, y obviamente antes de comenzar el experimento uno podría tratar de calcular cuál es la expectativa, cuántos podrían encontrarse como promedio, ¿sí? Cuántos podrían encontrarse y cuántos no. Pero obviamente lo sorprendente fue que superó a cualquier expectativa previa. Y el encuentro que se logró, el hecho que fuera al azar, como dijimos antes, era que era tan remoto que su probabilidad se mide en 0.00016. Cuando ya aquellos que le hervía el estómago no podían entender que estaba pasando esto en un texto que ellos pensaron que un ser humano había escrito, lo único que les quedó decir fue, bueno, debe ser que los resultados fueron cocinados. Y muchos años después publicaron un paper en la misma revista diciendo, bueno, a lo mejor ellos lo cocinaron. ¿Qué lo cocinaron? Se pusieron de acuerdo. Primero buscaron quiénes aparecían y quiénes no aparecían y los pusieron allá. Lo cual es totalmente falso, porque en forma interactiva esa lista de rabinos fue alterada, siguiendo incluso lo que los oponentes, los referís indicaban. Y no solamente eso, sino como vamos a ver después, muchos experimentos posteriores con información, con elementos a priori que vamos a ver, igual se encontró data. Entonces, un ejemplo rápido, uno de los rabinos que se encontró, ¿quién es? El Maharshal. El Maharshal, aquí está Hamaharshal, ¿sí? Se encontró su nombre con la fecha de nacimiento, Yud Bet Kislev, y se encontró con qué cercanía. Se puede calcular la cercanía como, vean, de una manera muy fácil. Ven aquí la distancia, ven que es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Aquí, ¿cuánto hay? Aquí hay 4 letras y aquí hay 6 letras de distancia. Entonces, ¿quién es esta distancia? Ven aquí a la izquierda. Raíz cuadrada de 6 cuadrados más 4 al cuadrado, 7.21, y se computa así la distancia entre los dos encuentros. Aparte de encontrarse aquí el Marshal Yud Bet Kislev, se encontró incluso también el nombre de Shlomo y también el año que nació, Hef Shit Lamed He. Así ocurrió con muchos de los rabinos que se encontraban en el caso original. El segundo tipo de fenómeno que dijimos que es el cluster, que son palabras claves con salteo fijo mínimo y otras que aunque no tengan salteo fijo mínimo, segundo, tercero, aparecen ahí todo en una porción muy pequeña de la Torah. El famoso caso que hemos mostrado en muchas oportunidades, que está publicado incluso en textos, en libros hoy en día, es el de las Twin Towers. ¿Sí? En esta matriz de 36 letras por fila, que aparece entre números, el libro de números, Bamidbar 21, Bamidbar 21 y 17, encontramos, voy a ir rápido porque sé que ustedes lo han visto antes, para ir a ejemplos nuevos, Hate Omim, cada 36 letras, salteo fijo, ¿sí? Al lado de Migdalé, salteo fijo, si esto es 36, dos líneas son 72, una a la derecha 71, 71, 71, 71, Migdalé, Hate Omim, la Twin Tower, Naflu, cayeron, Matos, avión, con las dos letras que tienen menor frecuencia, como vimos antes en Excel, la Tet y la Samej en la Torah, y Pil, choca, Pamay, 2 veces, le Amón ante los ojos de las multitudes, la Mucham para morir allí, Ha Islam, con salteo de cuánto, 36, 72, 72, 72, 72, también con la letra Samej, de muy poca frecuencia, Huzarten, tengan cuidado. ¿Sí? Y el texto original es archiconocido porque aquí habla la Torah está hablando acá de cuando Moshe Rabenu, ¿sí? Le agradezco que no raye en la pantalla, Moshe Rabenu golpeó Pa'amay 2 veces. Muy bonito. Bien, el tercer tipo de fenómeno es dónde cae. ¿Dónde cae
el código que se encuentra. Entonces, vamos a aquí un ejemplo que no he mostrado por mucho tiempo y creo que para muchos de ustedes va a ser novedoso. Tiene que ver con la Shoah. De la Shoah hay muchísimos códigos, tomé solamente un subconjunto, ¿sí? Entonces, la Shoah, un evento muy triste dentro de la historia del pueblo judío, de una destrucción grandísima, ¿sí? No por otra cosa se llama la Segunda Guerra Mundial, una destrucción que afectó una gran parte del mundo. Si examinamos en la Torá, a pesar que en la Torá hubo incidentes, como por ejemplo pudo ser el que vamos muy pronto a celebrar, ¿sí? La apertura del mar, el Yam Suf y el hundimiento de los enemigos de Israel. Pero era algo muy puntual. Pero a nivel de un fenómeno mucho más global, si podría compararse, tenemos el fenómeno del Mabul, del diluvio de Noah, del cual en clases anteriores de arqueología hemos mostrado evidencias impresionantes. Hay algo en común de destrucción, entre comillas, mundial. Y sorprendentemente, ¿qué ocurre? Hitler y Max Shemov dijo salteo de 31. ¿Al lado de qué? Por casualidad, nazi. ¿Al lado de qué? Rasha, en la misma línea, la misma columna con el mismo salteo, el Rasha, el malvado de Hitler, que pone acá, Mejalevahem, los extermina, pegado acá, Yetzer Lev Ha'adam Ra, porque el instinto del hombre es malo. ¿De qué está hablando aquí la Torá? Del diluvio de Noah, destrucción mundial. Vemos que el contexto donde aparece Hitler y Max Shemov Zichro, el contexto es en la Torá donde hay una narrativa también que habla de una destrucción espantosa, la destrucción causada por el diluvio. Giró su ciudad, ¿cuál es? Berlín. Salteo constante, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. Pero sigamos viendo que tiene la Torá en la misma área. ¿Ven este Berlín? Vamos haciendo un poquito un desliz de la matriz un poco más abajo y ahora Berlín queda arriba. ¿Me siguen? Ahí mismo, en esa misma área donde aparecía Berlín, sigamos viendo qué ocurre. Nazi, aquí no es salteo fijo como vimos antes mínimo, es un salteo más, pero en forma impresionante aparece Zeher Amalek. Zeher Zain Ahab Hain Aresh, el recuerdo, salteo fijo constante, y en la misma columna con un múltiplo de ese salteo, pero sale cada dos líneas, Amalek, el recuerdo de Amalek. ¿Cuál es el recuerdo de Amalek, el símbolo de Amalek? Increíble, en la misma columna, con el mismo salteo. Tzlab Keres, la esvástica. Samech, una de las letras con menor frecuencia en la Torá. La Tet y la Samech. Pero no solamente eso. Kilú, Goy Gadol, exterminaron un gran pueblo. ¿Por medio de quién? Aichman. Salteo sencillo de dos. Aichman. ¿Sí? ¿Qué pueblo era este pueblo grande que exterminó por medio de Aichman? Miren esto. Shelish, salteo constante. Un tercio a mí, de mi pueblo. El escritor del libro dice un tercio de mi pueblo. No en vano dice la Torá, Bení Bejorí. Bení Bejorí, mi hijo Bejor, mi hijo mayor, Israel. Kilú, el mismo Kilú Goy Gadol que vieron aquí en la página anterior. Seguimos bajando la matriz. Kilú Goy Gadol exterminó un pueblo grande. ¿Dónde? Increíble. De Auschwitz. Nitzrehu y el mismo Eichmann que vimos antes. El mismo Eichmann, Kilú Goy Gadol, ahora tiene Auschwitz. No sé si me siguen, si voy a la matriz anterior. Aquí estaba, ven aquí. ¿Ven el Kilú Goy Gadol? ¿Sí? Ese mismo Kilú Goy Gadol, si voy a la matriz hacia abajo, corresponde al Be Auschwitz. Vayomer Israel, y dijo Israel, moriré esta vez. Increíble. Ven, Be Auschwitz, el mismo salteo, por eso aparece una línea paralelo. Billat es, en manos de la SS, la Samech, junto con la T, la menos frecuente, y aquí dos veces seguidas con el mismo salteo de Be Auschwitz, en manos de la SS. Para no herir sentimiento, voy a saltar a propósito de estas tablas porque son bastante fuertes. Tal vez más adelante. Ahora vamos a hablar de un elemento muy importante cuando se encuentra el salteo, que es el elemento de a priori. ¿Qué es a priori? A priori quiere decir
cuando antes de que se haga la búsqueda de algo, ya hay algo, otro fenómeno, otro evento, otra persona que señaló ese lugar sobre el código que a posteriori se va a encontrar. Lo vamos a entender con varios ejemplos. Rabbi Shlomo Yitzhaki, ¿hace cuánto vivió? Aproximadamente hace 1 milenio, ¿sí? Hace casi 1000 años. Nació en el año 1040, como ven aquí en Wikipedia. Bien. Entonces, obviamente, Rashi es posterior a la Torá, ¿sí? Obviamente. ¿Sí? Pero es anterior ¿a qué? Al computador y a la tecnología de salteo. Bien. Veamos lo siguiente. En la Perashat Toldot vamos a ver varios ejemplos de a priori. Que hay alguien que antes de realizarse la búsqueda señala algo sobre un espacio específico de la Torá y después el computador, por casualidad, encuentra ese espacio específico la misma información. En la Perashat de Toledot, el libro de Bereshit, hay la referencia a Esab. Esab era el malvado hermano de Jacob Avinu. ¿Sí? Ahorita, Esab, si vemos, aquí vemos la Perashat Toldot, capítulo 26, versículo 34, dice, Vayhi Esab ben Arbaim Shana, y Esab tenía 40 años. Vayikach Isha, y tomó una esposa, tomó una mujer, a Yehudit, Bat Be'eri, Ajiti, Bet Basmat Bet Elon, Ajiti. Ok, se casó muy bien. ¿Qué tiene de especial el hecho de que Esab se casó? Veamos qué dijo Rashi hace 1000 años, es decir, muy posterior a la Torá, pero mucho antes de que el computador comenzara a hacer búsqueda con código. Dijo lo siguiente, Rashi, Ben Arbaim Shana, Esab ya nimshal lehazir. Esab se compara con el cochino, con el cerdo. ¿Por qué? Trae un pasuk de Tehilim y dice lo siguiente, el hazir es un animal que es el símbolo de la hipocresía. ¿Por qué? Los animales requieren 2 señales para ser kasher. ¿Cuáles son? Ma'ale gerá y pezuña partida. ¿Sí? Ma'ale gerá y pezuña partida. Algunos traducen ma'ale gerá, no vamos a entrar en detalle, como que degurgitan o como que son rumiantes. Realmente la definición es un poco más compleja de eso, pero no es el tema de hoy. Pero en todo caso, el cochino no lo es. Lo que sí es el cochino tiene pezuña partida y la pezuña puede ser vista en forma exterior. ¿Sí? Entonces, el cochino está como diciendo con su pezuña soy kasher, lo que muestra una pezuña partida, pero internamente no es rumiante. ¿Sí? No cumple la segunda condición. Entonces, se utiliza como el símbolo, el icono es el del hipócrita, que quiere externamente parecer kasher, pero realmente no es kasher, no tiene la segunda condición. Bien, entonces, de esa manera, Rashi lo utiliza el icono, el nombre de cochino a Esab. ¿Por qué? Porque Esab quiso decir, bueno, me voy a casar, voy a formalizar, ahora sí, como mi padre, como Isaac vino, me voy a casar. Pero realmente Esab no abandonó la vida inmoral que tenía. Sin entrar en detalles, ahora Rashi explica. Entonces hizo como el cochino, aparentó por fuera casarse, pero no abandonó lo que estaba haciendo por otro lado, con otra señora. Entonces, Esab, Rashi lo compara con el cochino. Pero en la Torá no menciona, en el Humash, en ningún lado menciona la palabra cochino. Esto es hace 1000 años, escrito por Rashi. 1000 años, casi 1000 años después, ¿qué ocurre? La computadora entra en acción. Y en el mismo pasuk, véanlo acá, que pone Vayhi Esab ben Arbaim Shana, Vayhi Esab ben Arbaim Shana, la computadora que encuentra saltando cada 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5. La expresión hazir, cochino, la palabra cochino. Mínimo salteo en el libro de Bereshit, la palabra cochino. Exacto, donde ya Rashi indicó algo. Nada más que Rashi no tenía computador. Si Rashi logró buscar en todo el libro Bereshit e identificó que ahí aparecía cada 5 hazir, podría ser, lo dudo, porque en ningún lado lo escribió. Pero el computador sí puede hacer rápidamente, buscar todas las posibilidades. Salteo de 1, salteo de 2, salteo de 3, salteo de 4 y decir bingo. Salteo de 5, fijo. ¿Dónde está? Exactamente donde Rashi ya habló de la semejanza entre Esab y el cochino. Aquí lo tiene. Vayisab ben Arbaim Shana. Y aquí, pasuk por pasuk, cada 5 letras, la palabra hazir. Algo similar ocurre con arado.
Pero aquí ya no hablamos de Rashi, aquí hablamos de algo muy bonito. A veces hay gente que dice, bueno, la Torah escrita, claro que sí, por supuesto, yo creo en la Torah escrita, pero la Torah oral, no, es los rabinos, oral. La realidad es que es imposible cumplir la Torah escrita sin la Torah oral. No sabríamos que en Kippur se ayuna si fuera por la Torah escrita. No sabríamos que un shofar, ¿qué forma tiene? ¿Será un saxo? ¿Será una trompeta? Ni siquiera sabríamos dónde practicar el Brit Milá, puesto que a pesar de que la Torah menciona la palabra orla es válida para 5 términos, 5 cosas diferentes. Sin embargo, sabemos cómo se practica la circuncisión. La ley de Shejitá, ¿dónde están escritas? En la Torah oral. Pero no se preocupe, la Torah oral no es oral. La Torah oral fue oral. La Torah oral, compuesta por Mishnah, Midrash, Gemara y Zohar, fue escrita. Y de hecho, la Mishnah se escribió hace 2000 años aproximadamente, y la Gemara se enseñó hace 1500 años. Es decir, que si alguien pretende decir que va evolucionando y se va cambiando, es falso. Por cuanto la Gemara, la Mishnah, pueden hoy en día buscar ejemplares bien antiguos, hace 200, 300 años, y están intactos. ¿Sí? Hoy no se escribe, hoy no es oral. Y más aún, muchas de las pruebas que mencionamos en las clases de la Universidad de la Torah se basan en la Gemara, en la Torah oral, como aquella de los 300 principados de Gremamia, o en el Midrash, como aquella que el Cote de la Maravilla, el muro occidental, el muro del lamento jamás será destruido, es Midrash. ¿Cómo los rabinos podían asegurar que por 2000 años ese muro jamás sería destruido? Entonces, el Midrash dice lo siguiente, en relación a Noah, el arca de Noé, el Midrash Tanjumá dice lo siguiente, que Noah fue uno de los primeros inventores. ¿Sí? ¿Qué inventó Noah? El arado. Zeyen Jamenu. Antes de Noah se araba con la mano, con los dedos. Y Noah trajo ese confort. ¿Sí? También un poco indicado por su nombre. Noah inventó el arado. Así dice la Torah oral. De nuevo que no es oral. Sin embargo, si uno ve la Torah escrita, ¿sí? No encuentra una descripción textual en la que diga que Noah creó el arado. ¿Cómo se dice arado en hebreo? Aquí tienen arado. Se dice Mem, Het, Resh, Shin. Recuerden esas 4 letras. Busquemos en la computadora esas 4 letras y mágicamente, donde está Noah, en la descripción de Noah, tenemos la palabra 1, 2, 3. Salteo fijo. Mínimo en el libro de Bereshit. ¿Dónde aparece la historia de Noah? El arado. Conexión entre Torah escrita y Torah oral. Aquí tienen el arado, Noah, Vaiskor Elohim, et Noah. Sigamos. Más conexiones entre Torah oral y Torah escrita, que jamás pudieron encontrarse probablemente hasta la época de la existencia del computador. Por ejemplo, el Midrash dice que Rabbi Akiva, una vez, dando una de las clases, hizo el siguiente comentario. Dijo, ¿por qué la reina Esther tuvo el mérito de gobernar sobre 127 provincias? Como vimos hace poco en la Megilat Esther, que dijo, Esther era una descendiente de Sará, y Sarai menos 127 años, con un nivel de tzidkut muy grande, con una vida ejemplar por 127 años. Por eso, su descendiente Esther tuvo el mérito de gobernar sobre 127 provincias. Hay una conexión entre Sarai y Esther. Bien, hasta ahí llega la Torá escrita por parte de la Megilá con 127 provincias y la Torá oral que revela que Rabbi Akiva hizo esa conexión entre Sarai y Esther. ¿Qué revela la computadora a posteriori? Increíble. La primera vez que la Torá escrita en sus 5 libros menciona a Sarai, cuyo nombre original era Sarai, aquí dice Eshet Abraham Sarai, la primera vez que se menciona Sarai, la computadora encuentra saltejo fijo mínimo en toda la Torá una vez. ¿Qué nombre? Codificado Esther. Cada 1, 2, 3, 4 y 5. Esther. ¿Qué decía la Torá oral? Por un milenio se desconocía solamente lo que la Torá decía, pero ¿dónde está la conexión? Sarai y Esther, una al lado de la otra. Obviamente, Esther no pertenece al Humash. Esther es parte del Tanaj, es una de las Megilot, pero no está en la época del Humash. Si uno lee, el Humash comienza con Adam Rishon, ¿sí? Y termina cuando fallece Moshe Rabbeinu. Sin embargo, y aquí estaba codificado Esther, por casualidad, una sola vez, cada 1, 2, 3, 4 letras. Bien, siguiente ejemplo es bellísimo, Vayishlach. La Perashá de Vayishlach, ¿sí?
trae la muerte de Rachel Imenu, una de las matriarcas. Rachel Imenu sabemos dónde está enterrada. Kever Rachel, un lugar hoy en día muy visitado en Jerusalén. La Torá escrita, si uno lee, trae la narrativa de cuando Rachel fallece, ¿sí? Y Jacob entierra a Rachel. Betlehem, muy bien. Pero la Torá escrita no menciona ninguna fecha. No dice qué día fue enterrada. Por milenios, supimos, por milenios. La Torá oral nos dijo, ¿cuándo murió? El 11 de Heshvan. Y hasta la fecha, si uno trata de ir a Kever Rachel, el 11 de Heshvan es casi imposible. Millares de personas el día de su Yortzeit. Pero muchos podrían haber criticado, ¿cómo saben la fecha? Torá oral, rabinos te dijeron. La Torá no dice ninguna fecha. Increíble. Baruch Hashem, tuvimos el dejud de encontrar esto justo antes del Yortzeit. Rabbi Yagem Sheyihia estaba viajando para México años atrás. Iba a una de allá, el día de Yortzeit de Rachel Imenu, que era obviamente Yud Aleph Heshvan, y hizo una llamada para buscar alguna información relevante. Así la computadora podía encontrar algo relevante y fue increíble en cuestión de segundos. ¿Qué encontramos? Miren esto. Único lugar, ¿sí? Como pueden obviamente chequear, 11 de Heshvan es efectivamente la fecha que se conmemora o se recuerda la muerte de Rachel Imenu. Aquí tienen una de las fotos. Yortzeit y Rachel Imenu, no entra un alma ahí. Rachel Imenu, Yud Aleph Heshvan. Miren qué increíble. Beyud Aleph Heshvan. ¿Están viendo? Esta matriz de 35 letras, ¿sí? Por línea. El 11 de Heshvan, de Bet a Yud, de Yud a Aleph, de Aleph a Het, de Het a Shin, Shin a Vav, Vav a Nun, una sola vez en la Torah. Batamot Rachel, más aún, si en lugar de 35, hacemos lo siguiente, esto es salteo fijo minimal en toda la Torah, no existe otro lugar. Ya de por sí es complicado, es una expresión de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Si es casual, porque aparece justo ¿dónde? Donde sale descrito cruzando en el centro la muerte de Rachel. Más aún, ven acá esta matriz, ¿sí? Que en lugar de 335 muestra 105 letras por línea, por lo cual se repliegan estas letras y aquí tienen contigua, en forma contigua. Aquí van a encontrarlo. Miren, qué bien. Beyudalev Heshvan. Vayatzek Yaakov. Matzeva al Keburat. Y Matzevet Keburat Rachel. La tumba de Rachel Imenu. Increíble. Conexión Torah oral, Torah escrita. Mínimo salteo, una sola vez en todo el Chumash. El siguiente es muy lindo y tiene que ver con el concepto de clúster que vimos antes. Es en cuanto a los Abot. ¿Quiénes son los Abot? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde están hoy en día? ¿Dónde están enterrados? La Meara Majpela. Vean, todos en paralelo, lo que quiere decir el mismo salteo o múltiplo. Abraham, Yitzhak en verde y Jacob en rojo. Todos en el mismo rectángulo con salteo. Vean aquí, cuando aparecen en paralelo quiere decir que es un salteo igual o múltiplo, donde me hará Majpela, cruzando me hará Majpela. El siguiente es muy sencillo, pero muy ilustrativo. Y si es conocido de la época previa al computador, sin computador, nuestro Jamim ya conocía. Obviamente el Bet HaMikdash es muy posterior al Chumash. El Chumash de nuevo termina ¿con qué? Con la muerte de Moshe Rabbeinu, ¿sí? Después Yoshua entra a Israel, la época de los Shoftim, eventualmente llegan Shmuel, Shaul HaMelech, David HaMelech pone la fundación y finalmente Shlomo HaMelech construye el primer Bet HaMikdash, que tiene 410 años de existencia, después 70 años más de exilio, después 420 años de segundo Bet HaMikdash. Vean que es muy posterior a la culminación del Chumash, por lo cual, si el Chumash Habe Shalom, alguien piensa que lo escribió un ser humano, ¿cómo pudo escribir algo en cuanto al Bet HaMikdash? Vean qué increíble. El mismo Baal HaTurim, yo hace aproximadamente 700 años, el hijo del Rosh, ¿qué encontró? En el Pasuk, donde la Torah dice, ayer nos pide, ve azuli mikdash, y construyeme un mikdash. Aún no se construyó, pero ayer pide, construyeme un mikdash. Inicialmente el Mishkan, en el desierto, y al entrar a Israel, y después el Bet HaMikdash. Es una mitzvah, amo un Mishkan, beshahanti, y moraré, residiré, betoham, en ustedes. Construimos un lugar físico en este mundo para que resida entre ustedes.
Obviamente Hashem no es físico y Hashem no tiene cuerpo. Este principio fundamental es la Torah, el Rambam. Y Hashem no requiere un Betamikdash. Pero nosotros, como seres humanos físicos, es más fácil relacionarnos con Hashem cuando hay un lugar donde su, entre comillas, Shejinah reposa. El mismo pasuk donde Hashem nos dijo, Beshachantini Migdal, Beasuri Migdal, Beshahanti Betoham, perdón, el Baraturín que descubrió es increíble. ¿Cuánto tiempo del primer Betamikdash? 410 años. ¿Y cuánto el segundo? 420. ¿Recuerdan? Vean esto, Beshahanti Betoham. Beshahanti. En la misma expresión Beshahanti, puede ser dividida en dos partes. Beshahan, residiré. Tav Yud. ¿Qué es Tav Yud? Tav es 400 y Yud es 10. 410 años. Exactamente la cantidad de años que estuvo en pie el primer Betamikdash, hasta que fuese destruido en Tisha B'Av. ¿Sí? Y no solo eso, veamos de nuevo, Beazuli Migdash Beshahanti Betohan, la misma expresión. Si el Shahanti, en lugar de verlo como palabra, veo esa palabra y la siguiente, Betohan, y ahora voy con salteo mínimo de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vean las letras en roja que forman increíble. Sheni y el segundo, Tafhaf. 420 años. Increíble. Beshahanti Betoham, encierra. Beshahan, Tav Yud. Recibiré 410 años y más aún, Beshahanti Betoham con salteo fijo mínimo de 2. Y el Sheni, el segundo de Tamikdash, será 420 años. Más aún, Har Sinai. Har Sinai, sabemos, la fama es Har Sinai, el encuentro de Moshe Rabbeinu con Hashem. Pero si uno lee el primer pasuk, cuando Moshe se encontró con el arbusto, ¿sí? La zarza ardiente, dice, Vayomer Moshe, ¿qué hizo Moshe? Cuando se acercó a la zarza ardiente, volteó su cara, no quiso enfrentar directo a la presencia divina, ¿sí? No quiso ver directamente. Uno lee el pasuk y el segundo pasuk dice, Vayare Hashem, Kisar, Lidol, Vayikra, Elab, Elohim. Hashem vio que Moshe Rabbeinu volteó su cara, pero aquí en ninguna parte en ese encuentro menciona la palabra Sinai. ¿Dónde está Har Sinai acá? No está Har Sinai. Sabemos que fue en Har Sinai. Increíble. Vean estos dos pasos ahora examinados con la tecnología de salteo. ¿Sí? Salteo fijo mínimo en el libro de Shemot y en los mismos pasos que vimos antes. Vean, Sinai, Sin, la Samech, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yud, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yud, Sinai. No hay ningún otro lado en el libro de Shemot que aparezca la expresión Sinai. Por casualidad está ahí. Siguiente ejemplo, más reciente. Baron Kotler. Baron Kotler fue uno de los líderes de la generación que solvió la Shoah, salió, fue uno de los que huyó de Europa, llegó a Shanghai eventualmente, se salvó con muchos otros Yehudim, muchos estudiantes de Mir y otras yeshivot. Forma milagrosa, hay una clase dedicada especialmente en el escape de Shanghái, también varios libros escritos al respecto. Pueden buscar en topnetmedia.com, de Jajam Itzhak Betesh, acerca del escape de Shanghái, fabulosa. Pero Rav Kotler, al terminar la Segunda Guerra Mundial, él tenía una disyuntiva. ¿Dónde debía ir él? ¿Dónde debía ir? ¿Debía ir a Israel, continuar su vida en Israel, o ir a América? América en ese momento era un lugar difícil para el mundo de Torah. De hecho, se le reconocía, se le llamaba a veces el Midbar, el desierto de Torah. No había la riqueza de lugares de Torah para estudiar que había habido en la antigua Europa, pero ya Europa no era una alternativa. Entonces la pregunta si era ir a América, a este Midbar, que se estaba reconstruyendo ahora un mundo de Torah, y del cual eventualmente él construyó una de las dos yeshivot más grandes del mundo, la ciudad de Lakewood hoy en día, con más de 7,000 estudiantes, o ir a Israel, donde también se creó la yeshiva de Mir, que es la segunda, la primera, una de las dos, no sé exactamente cuál de las puede tener más, las dos tienen más de 7,000 estudiantes. ¿Qué hizo él? Él hizo algo que se conoce como el Goral Agra, el Gaón de Vilna. Obviamente no es algo que para nosotros, pero el Goral Agra consiste, sin entrar en mucho detalle, es como decirle a Hashem, hacer una tefilá a Hashem, por favor ayúdame, quiero hacer tu voluntad, ayúdame a saber qué es lo correcto. Si la persona tiene mérito y sabe cómo hacerlo, digo, voy a abrir los Chumash ahora, como en forma, entre comillas, aleatoria, y que aparezca una respuesta, dime la respuesta, ¿qué debo hacer? Debo ir
a América, que era un midbar, pero en el cual ya había un líder en ese momento, el Rav Moshe Feinstein, o debo ir a Israel. Y ejecutó este Oral Agra, ir a América, desde China, de Shanghái, o ir para Israel. Como dicen algunos textos, al azar abrió el libro y obtuvo la respuesta, entre comillas, de Hashem. ¿Qué pasó que apareció? Ve y encuéntrate con Moshe en el Midbar. ¿A qué se refiere la Torah ahí? A Moshe Rabenu. Encuéntrate con Moshe Rabenu en el Midbar. Pero en el Midbar en ese momento que se conocía como el Midbar, Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y quién estaba en Estados Unidos? ¿Quién era el líder? Rabbi Moshe Feinstein. Aarón Kotler entendió que había un mensaje y la respuesta era ir al Midbar, Estados Unidos, y encontrarse con Moshe Feinstein. Y eso hizo, y Baruch Hashem fue muy exitoso, a tal punto que logró construir un mundo de Torah en América. Bien. Sin embargo, a posteriori, mucho después, no creo que Aarón Kotler en su vida ni siquiera llegó a ver esto, pero el computador describió algo más. Ese mismo pasuk que se apareció, entre comillas, al azar, vénganlo acá, Vayomer Hashem el Aarón, Lej, Hashem le dijo a Aarón, él entendió, Aarón Kotler, aquí se refería a Aarón, hermano Moshe Rabenu, Lej, ve, Likrat Moshe, encontrate con Moshe, refería a Moshe Rabenu en el sentido original del texto, y él entendió que la respuesta era con Moshe Feinstein, Amidbara, al Midbar, al desierto, en aquel momento el desierto de Estados Unidos, y así hizo él. Ahora, este pasuk, el computador reveló algo más increíble. Vean acá, el pasuk, Vayomer Hashem el Aarón, Lech likrat Moshe Amidbara, a posteriori. Salteo constante, no mínimo, tercer mínimo, libro de Shemot, Aleph Kotler, ahí estaba sellado su nombre, Aleph, Aarón, Kotler, Vayomer Hashem el Aarón, Lech likrat Moshe Amidbara. No creo que ni siquiera Aarón Kotler, no en su vida, tuvo el tiempo de ver que ahí estaba sellado también indicado su nombre. ¿Cómo estamos de tiempo? Un poquito más. Voy a contarles tres hallazgos que Baruch Hashem de alguna manera estuvo involucrado. Es una oportunidad. La Torah es tan bella y tiene tantos secretos que están esperando que nosotros nos dediquemos a ella a estudiar la Torah. Gal enai ve'avita niflaot mi Torateja. Dijo Abimelech, descubre mis ojos y permite encontrar maravillas en tu Torah. En una oportunidad, sabemos que en la Torah escrita en el Humash tampoco existe la palabra Shobabim. Sin embargo, tenemos la tradición, hay ciertas semanas especiales en el calendario judío que comienzan exactamente con la Perashá de Shemot. ¿Sí? De hecho, Shobabim son las iniciales de Perashá contiguas a partir de Shemot, ¿sí? Que tienen que ver mucho con mejorar la persona cierta mitzvot, en particular, por ejemplo, lo que tiene que ver con pureza familiar. Recuerdo que una vez yo estaba rezando y se me ocurrió que era la época de Shobabim, si mal no recuerdo, cerca de Shobabim. Dije, Shobabim no está en el Humash, pero tal vez, si está codificado con salteo fijo mínimo, Hashem tal vez lo puso exactamente en la parte de la Torah que se refiere a Shobabim, que tiene que ver con Shobabim, con el inicio de la Parashá de Shemot. Llegué al computador y escribí, buscar la palabra Shobabim. Y me sorprendí porque efectivamente, ven acá el recuadro donde muestra VL Shemot, estos son los nombres, el principio de la Parashá de Shemot, salteo fijo mínimo, Shobabim exactamente. La Torah es bien grande. ¿Por qué apareció acá y no en otro lado? No requiere hacer búsquedas en otro libro. La propia Torah, que aparezca en otro lado, no es Shobabim. Inmediatamente escribí un email y dije, mira, primer salteo fijo mínimo, cada 29 en todo el Humash. Emocionado, escribí un email rápidamente, pero recibí una respuesta de Eliyahu Rir que me decía, querido Eliyahu, excelente lo que encontraste, pero esto que yo había encontrado en el año 2006 fue encontrado hace tiempo atrás, en el año 2001. Pero no importa, el hecho de que tú lo encontraste verifica la objetividad, la metodología. Otra persona, en otro momento, con otro computador, puede encontrar lo mismo, identificar que es salteo fijo mínimo. Ok, sirvió como de consuelo. Muy lindo. A posteriori, tuvo otra idea. La palabra gilazón, sabemos que hay una mitzvah de tener tzitzit, una mitzvah impresionante. La persona se pone tzitzit y cada nanosegundo está ganando puntos y puntos y puntos y puntos y puntos. No cuesta nada un tzitzit ponérselo encima. Y el tzitzit hoy en día no tiene el color tejelet, porque desconocemos realmente
el ser acuático del que habla la Torá, el gilazón, del cual se sacaba ese tinte. Ahora, la palabra gilazón, el nombre de este ser acuático, no aparece de nuevo en la Torá escrita en el Humash. La Gemara habla del gilazón, pero en el Humash no aparece. Se me ocurrió, tal vez debería estar encriptado, tal vez Hashem lo tuvo que ocultar. ¿Dónde? ¿Dónde lo pondría? ¿Sabes qué? Muy probablemente donde está la mitzvah de Tejelet, cerca de Tejelet. Fui al computador al llegar a la casa, puse la palabra y me quedé sorprendido. Aquí está. ¿Qué dice acá? Gilazón, que no aparece en la Torah sino en la Gemara. Gilazón, salteo fijo mínimo y único en todo el Humash. ¿Dónde? Donde la Torah habla de la mitzvah del tzitzit. Tejelet, Tejelet. Me emociono, envío un email rápido a Rabbi Rips, y me dice, te felicito por este lindo encuentro. Pero ¿sabes qué? Fue encontrado hace tiempo por el doctor Alex Rottenberg, que de hecho mostramos de él muchos encuentros en la clase, como anuncié al principio, de su libro. Y todo esto es verdad, se llama el libro. Bien, ok, consuelo, lo encontré, ya fue encontrado. Tercera, no hay que darse por vencido. Tiempo después, era la época de Lul, Selijot, y particularmente ese año hice mucha tefilá. Bueno, todos tenemos que cada vez hacer más y más tefilá. Por un momento que estaba pasando, pedía mucho a Hashem. Y en plena Selijot, pensé, la palabra Selijot, aunque Sefaradim, Ashkenazim, Litaim, Hasidim, llaman a Selijot, este rezo especial que se hace en el Lul, la palabra Selijot como tal no figura en el Humash. Lo llamamos Selijot, no figura. Pero pensé, si Selijot está encriptado, guardado, codificado, ¿dónde lo habrá puesto Hashem? Y se me ocurrió, si bien es cierto que la palabra Selijot no aparece en la Torah, ¿qué es lo más similar al concepto de Selijot que aparece en la Torah, que es común para Hasidim, Litaim, Ashkenazim, Separadim, Yud Gimel Midot, los 13 Midot que son leídos. Hashem, Hashem, Kel Rahum, Behanum, Erechapaim, Berabjes, Behemet. Llego al computador, recuerdo, estaba en Jerusalén, no podía ni desayunar antes, quería saber si estaba y dónde estaba, y efectivamente, Baruch Hashem, Yishtabach, Boreolam, mando el email, recuerdo la Jajam Yitzhak, y donde aparece, único lugar en toda la Torá, aparece Selijot, cruzando Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanum, Erechapaim, Berabjes, Behemet, Hashem misericordioso. Por eso le pedimos que siempre tenga Rahamim con nosotros. Ahí estaba encriptado Selijot. Envió el email, no sabía, capaz de decir, ya alguien lo encontró, como en las 2 veces anteriores. Baruch Hashem. Esta vez la respuesta fue positiva. Me dijo Eliyahu Rips, este Wonderful Discovery no había sido encontrado antes. Efectivamente, ahí está. Pero él es tan brillante que me dijo, increíble. A él se le ocurrió buscar el segundo salteo fijo mínimo de Selijot y se quedó impresionado porque aparece el segundo mínimo, también aparece solo ahí, en el mismo párrafo, Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun. Y es el segundo mínimo y aparece más lindo todavía, porque aparece Selijot, pero aparece algo completo, como una frase, Amirat Selijot, decir a Selijot. Increíble. Muchas veces hemos hablado de códigos sobre los códigos, para mostrarles un poquito más antes de terminar. Sabemos que la aparición de la palabra Kodim, salteo fijo mínimo en toda la Torá, con salteo de 3, libro Bereshit, primer capítulo, 7º pasuk. Ven aquí Kodim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo brillante es que si sigo contando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Aleph, 1, 2, 3, Mem, 1, 2, 3, Tav. Kodim, Emet. Los códigos son verdad. Más aún, códigos sobre códigos. Tzafón Elohim. Tzafón, el código de Elohim, de Hashem, es Emet. Una frase completa. Tzafón Elohim es Emet. El código de Hashem es verdad. Futuro. Esta podemos decir que se mostró futuro incluso a una personalidad en aquel entonces, el gobierno israelí. Si alguien tiene duda, por favor que me lo diga y la semana que viene les traigo un video, Beliner. La famosa conferencia de Anápolis. Al final del gobierno del presidente Bush, a tiempo atrás, estamos hablando del año 2007, había mucho optimismo, ¿sí?, en Estados Unidos y en parte en Israel, porque se pensaba que finalmente se iba a alcanzar la paz, ¿sí?, después de muchas entregas de territorio, que recuerdan, Gush Katif y todo lo demás, el camino para la paz. Y se suponía que había un congreso final, el Congreso de Anápolis, donde se sellaría esa paz.
En aquel momento, como era a priori, estaba anunciado a priori, buscamos a priori. Obviamente, quiero hacer un disclaimer, una advertencia, no presumimos de que se pueda encontrar información a futuro en los códigos. No. ¿Por qué? Porque entre otras cosas puede haber palabras que cambien el sentido de la formación de todas las oraciones que ignoramos porque no las llegamos a encontrar. Sí. Sin embargo, no deja de ser que es bien interesante porque al menos muestra un remes, una insinuación, una pista, algo que pueda ocurrir. En este caso se encontró antes y sí se mostró. Yo le preguntaba a uno de mis rabarim que lo mostró una personalidad gubernamental, ¿cómo se atrevió a mostrarlo si no podemos predecir? Y él me respondió de forma impresionante. Este código que le va a mostrar está respaldado por una profecía meforaj, textual, que está en un pasuk, y por eso lo hizo. Veamos, el Congreso de Anápolis. Aquí está el famoso Congreso de Anápolis, aquí el presidente Bush. ¿Quién estaba allá? Nada más y nada menos que Olmert y Abbas. Ahí lo ven, iban a hacerse ya las paces, ¿cómo no? Encontrado a priori mostrado. Pues, si hay hay una variación en cualquiera de estas letras, por favor, envíenmela, recibirán un cheque de $10,000 a vuelta de correo. Veidad, Congreso, la conferencia. ¿Cuál congreso? Salteo fijo mínimo. ¿De cuál? Cruzada. Anápolis, una sola vez. Anápolis, una sola vez. Veidad, el Congreso de Anápolis. ¿Al lado de qué, por casualidad? Tecachel. Fracasará. Se mostró en público y antes de tiempo. La probabilidad de que esto ocurra al azar, uno al lado del otro, es P igual a 0.00055. 5.5 entre 10.000. ¿Sí? Dividan 5.5 entre 5, que daría 1.1, y 10.000 entre 5, que da 2.000. Es más o menos como adivinar un número entre 1 y 2.000 a la primera vez. Bien, obviamente el Congreso fracasó. ¿Pero por qué se podía anunciar? ¿Por cómo se atrevió mi rab a hacerlo? Y él me contestó, porque esto sí está profetizado, Meforaj, Isaías 28, Pesuquín 14 al 15. ¿Qué dice acá? Famosa profecía, también anunciada y presentada por ellos antes de que ocurriera, mucho antes. Karanu beritet mavet. Hicimos un pacto con la muerte. Ve'im sheol asinu José. Con el sheol, que a veces se utiliza como el infierno. Hicimos, ¿qué? Un José, un tratado. Kan, aquí es el Makoma Yahid, el único lugar en toda la Torá que se utiliza la palabra José. ¿Con quién? Con el entendimiento, con el significado de pacto, como se conoció el José Shalom, el pacto de la paz, que supuestamente se iba a firmar, pero ¿con quién? ¿Qué iba a pasar? Hay que seguir leyendo, porque dijimos que iba a hacer un pacto realmente con la muerte. ¿Con quién? ¿Qué iba a pasar? Dice, aquí el Targum Yonatán ben Uziel, dice, Gazarna Kayamim Ketola, con Ketola se hizo un pacto. Ketola, ¿qué suena? Con los terroristas, Beimejabelé, con los terroristas, Abadna. Vamos a hacer la paz. ¿Y cómo no? Siguen leyendo, Pasuk 18, Yeshayahu 28, 18. Bejupad Berithem Mavet, hicieron un pacto con la muerte. Vejazurtechem et Sheol, Lotakum, y ese pacto, Lotakum, no se mantendrá. Como había esta profecía ya escrita, aquí sí no estamos hablando del código, no se mantendrá. Y así ocurrió. No solamente que ocurrió, sino que los siguientes pesuquines son muy fuertes. A la que después de eso, no solamente que no se va a mantener ese pacto de paz, sino que va a ser peor. Y si ven lo que ocurrió después, incluso ese famoso acuerdo de paz de Oslo, ¿qué ocurrió como resultado? No solo nada mejoró, sino que empeoró. Los ataques terroristas, el número de muertos, tuvo una curva en ascendencia a partir de ese momento, tristemente. ¿Sí? Otro famoso código que también, y aquí yo no podría responderle a ustedes por qué se anunció, tal vez se anunció antes, y al gobierno israelí, como mostramos también en video, tal vez con algún tipo de no certeza 100%, porque de lo contrario sería difícil saber que no había una palabra. Este famoso New York Times bestseller de Bible Code, que tampoco estamos estimulando a leer, Michael Drosnin, muestra aquí, le cruza la portada, Rotzea Sheitzrach Yitzhak Rabin, el asesino que asesinará a Yitzhak Rabin, como ustedes saben, aquí vemos la fecha, ¿sí? Pensamos en la noche en Motzai Shabbat,
que el Perashá se dio ese día, aquí tienen indicando, Lech Lechá, pueden chequear, la Perashá Lech Lechá, que curiosamente la tienen aquí en pantalla. Esto fue lo que se leyó, lo que yo a Israel en todas partes del mundo, ese Shabbat. Y en esa misma Perashá Lech Lechá aparece aquí a la derecha, Esh Asher Abar Ben Agezarim Ha'ele. Vean a la izquierda como aparece en el Sefer Torah, sin puntos, por supuesto. Y cómo podría leerse de forma consecutiva, Esh, fuego, fuego, Resh Ain, Ra, malo, increíble, Be Rabin, en Rabin. ¿Sí? Este no es el salteo de Drosnin, esto es casi que consecutivo. ¿Y dónde aparece Esh, Be Rabin? Vean aquí la traducción en castellano. Justamente en los pesuquín que están describiendo uno de los grandes problemas que hubo en torno a Rabin, que fue el conceder o no ceder las tierras, donde Hashem le dice a Israel, de aquí a aquí, estos son los límites de tu tierra. Ahí ya estaba escrito Esh Rabin. Pero ese no es el código que encontró Drosnin. Drosnin encontró Harotzea Hashem Yitzhak, aquí lo tienen Yitzhak Rabin. Y no solamente lo encontró, sino que fue a decírselo aquí a ese señor Yitzhak Ben Israel, como él mismo, este señor que era la cabeza militar de la Church and Development del ejército israelí, como mostramos ya en una oportunidad en el video. Escúchenlo de sus palabras. Claiming that he has a method to predict the future based on the Bible. And he's told me that Prime Minister Rabin is going to be assassinated in the next year. On November 4th, 1995, 2 months after General Ben Israel was approached, Prime Minister Rabin was assassinated during a rally in Tel Aviv. And he came back Si alguien pensaba que no hay caso donde se fue predicho antes, ahí tiene unos cuantos ejemplos. Pero lo más importante de esta clase de hoy es si estamos entendiendo el mensaje correcto o el mensaje incorrecto. Supongan que un papá le escriba a un hijo consejos, una carta de consejo. Y a lo mejor, para hacerlo un poquito más interesante, pone ciertos códigos en el mensaje. Qué lindo, es como una firma, que lo hace interesante. Pero sabemos que el propósito no era realmente del papá escribir al hijo que el hijo encontrara código. Lo hace interesante, le puede ayudar a darle validez. ¿Cómo no? El propósito es leer la carta original, leer el texto original. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, Hashem. Entender qué afortunados somos. Hashem nos mató Helkenu, Hashem nos entregó la Torah. No para buscar códigos, muy lindo. Dice Pirkei Avot, Gematriot, son parpariot, todas estas cosas son como ensaladas, le dan gusto, lo hacen bonito, pero para entender que es el manual de instrucciones que Hashem nos dio, y no tuvo ni siquiera que codificarlo, pudo textualmente, para hacernos el bien a nosotros, a nuestros hijos, hasta para siempre, para seguir sus consejos, sus instrucciones. ¿Cuántas veces no nos cansamos de repetir estudios científicos? Y estudios científicos como este. Investigadores en Israel estudiaron más de 3.200 personas por un periodo de 6 años y encontraron que aquellos religiosos, así dicen ellos, estos señores, aquí donde ponen paper del Dartmouth Medical School, del Harvard Medical School, del Yale University, encontraron 40% menor muerte por enfermedad cardiovascular y por cáncer que los seculares. No vale la pena hacerle caso a la Torah. Quiero terminar con algo muy especial, porque hace poco un gran amigo me hizo una pregunta. Baruch Hashem, él comenzó a asistir a clases, a acercarse a la Torah. Una persona que realmente hace mucha ayuda a Israel, muchas donaciones. Y él me preguntó, bueno, mira, ¿sabes qué? Para mí, a lo mejor comer kasher es difícil, esto es difícil, pero tú sabes, dirías como yo ayudo. Y le dije, mira, qué bien. Es una misión muy grande, un gesto muy grande que estás haciendo, seguro, no cabe la menor duda. Pero ten cuidado a quién estás contribuyendo, haz tu averiguación si realmente es una causa justa. Igual que averiguas, para cuando compras acciones o inviertes en fondos, en portafolio, no basta con decir, bueno, Hashem, yo hice mejor, yo intenté, yo di. No, averigua si realmente para qué se utiliza esa plata. Y además, ten cuidado, porque es una mitzvah muy importante, pero no es la única mitzvah. Esa mitzvah no te exentúa de otras mitzvot. La Torah dice textual que Hashem no acepta sobornos, en inglés bribe. Aquel agadol, Hakibor Behanora, Hashem temeroso, de Barim Yud, capítulo 10, pasuk 17, Asher lo yisa panim, velo yika shohat, textual, no toma shohat. No puedes sobornarlo. Hay una mitzvah por otra mitzvah. Son todas importantes. Baruch Hashem, le dije, qué bueno que ayudas, qué bueno que contribuyes, que ayudas pobres, a la institución de Torah, pero no olvides la otra mitzvot, ¿no? La Mishnah en Avot, Pirkei Avot, que de nuevo estamos en la época del Pirkei Avot, ¿qué dice? Velo masofanim, velo mikach shokat, reitera otra vez, Hashem no toma
soborno. Cada mitzvah tiene una consecuencia a la persona. ¿Sí? Hashem no requiere plata. A Hashem no le hace falta que le hagamos el favor de dar esa plata. Si no le das tú, otro le va a dar para la institución. Qué bueno que tú fuiste quien escogiste tener esa mitzvah. Seguro que te cuenta y es espectacular. Pero esa no va a obviar. Entonces, después de 120 años, cuando lleguemos arriba, nos van a preguntar por todas las otras mitzvot. Hay mitzvot muy importantes. No me va a exceptuar del donar a la sinagoga cuando me pregunten, ni el de dar un Sefer Torah, ni el dar millones de todos los millones que quiera. Es muy lindo y es muy bueno, Javier Shalom, una mitzvah muy importante. Pero la gente va a preguntar, nos va a preguntar, ¿y qué de mi Shabbat? ¿Y qué de mis tefilim? ¿Y qué de mi estudio de Torah? No son alternativas. Son importantes. Cada mitzvah trae 3.000 consecuencias físicas, metafísicas para nuestro bien. Entonces, que tengamos el zehut de cumplirlas todas y recordar siempre que son para nuestro bien y no engañarnos, son para nuestro bien y nuestros hijos, para nadie más. La Torah es manuales de instrucciones. Qué bueno que ayer nos las dio, qué bueno que ayer hasta nos dejó. Sabía que en un mundo como el actual podíamos tener la influencia de otros medios falsos y Javier Shalom a veces hasta tener duda. Y qué bueno que nos puso tantas señales para entender que la Torah es Emet. Que toda mi Israel, que los sean escuchadas, que sea ya el fin de males todo esto, que haya briut, que haya salud, que haya bienestar espiritual, material, a todos ustedes tengan pesas que lleve sameas, modelos de simcha, y ahora estoy abierto a preguntas, por favor, de este tema o de cualquier otro tema que hayamos hablado en las clases anteriores. Entonces, preguntan que qué ocurre si la Torah puede ser, o los códigos pueden ser utilizados para buscar ayuda, por ejemplo, para una enfermedad, tal vez como lo que pasa hoy en día. Si Hashem quisiera, Hashem puede calmar la enfermedad en cualquier momento, puede desaparecer, puede poner la mente de cualquier individuo. Curiosamente, una de las vacunas, o de las candidatas vacunas, no sé si será exitosa o no finalmente, pero es increíble, uno de los doctores del team que está trabajando en esa vacuna, que ya está en fase de testing, ojalá que Hashem sea eficaz, dice que tuvo un golpe de suerte porque esta investigación se comenzó hace 4 años y se escogió el crear esta vacuna. Había otras posibilidades para la investigación que le estaba haciendo, pero por un virus similar que ataca a cierto animal. Y que por un golpe de suerte hace 4 años comenzó esa investigación que ahora podría Hashem conducir. Entonces Hashem tiene muchos caminos. El tratar de predecir de nuevo basados en código de Torah no es recomendable. Porque dicho sea de paso, a pesar de que tenemos algoritmos que tratan de hacer barridos, scan y buscar cualquier palabra que esté por allá oculta en la cercanía, podemos estar obviando algunas, porque hay palabras y verbos que son regulares, irregulares, futuros, prefijos, sufijos. En forma mecánica casi que es imposible. Más aún, vimos por ejemplo Hitler en la Shoah, vimos Kilui Gadol, pero ¿qué tal si alguien hubiera querido interpretarlo antes al revés? Que los nazis iban a ser el pueblo Gadol, que iban a ser destruidos por los Yehudim. Entonces, ¿cómo poner las palabras juntas? También es un problema. Entonces, ¿para qué sirven los códigos? ¿No? Sí tienen, nada de eso no es los códigos, tienen todavía una validez. El mostrar cómo esa insinuación, en forma no aleatoria, está en la Torah. Conozco de un par de enfermedades de las cuales sí hay códigos revelados, una a posteriori y una creo que incluso fue a priori, pero obviamente no, lo máximo que podrías encontrar si acaso es, por ejemplo, un nombre y qué sé yo ese nombre, qué significa, ni qué componentes químicos indican dentro de la vacuna. Entonces, Hashem, yo creo que mucho más efectivo que los códigos son nuestras tefilot y nuestro cambio de actitud, por cuanto cualquier cosa que manda Hashem es un mensaje para cambiar. Para Carlos, que pregunta que si el corona puede ser parte de la era mesiánica, mostramos ya en una clase reciente que efectivamente hay esta sospecha, porque mostrarles textualmente, mostramos que, además de que mostramos los códigos de corona que también son bien interesantes, porque la probabilidad de que sean random, que figuren al azar,
la expresión coronavirus, Wuhan y China es menor de 1 entre 13.500, como recuerdan quienes estuvieron en esa clase. ¿Sí? Mostrarles rápidamente. ¿Sí? Aparte de eso, aquí tienen rápidamente, tienen como escriben en Israel. Vean acá, Nagif Corona, virus Corona. ¿Quién es esto? Esto es el Ministerio de Salud, Ministerio de Briut. ¿Qué dice acá la Torah? Shirash Ibn Rabba, segundo Pérez escaneado. Pueden chequearlo. Bar Rabjilla Bar Abba. Dijo Rabjilla, el hijo de Abba. Samuk, cercano, Limota Mashiach, como pregunta Carlos, a los días de Mashiach va a haber un deber gadol, una epidemia grande. Entonces tiene que ver mucho con lo que tú dices. Gracias, Miriam, por tu comentario. Y aquí viene Tosef Tatanita en el segundo Perek, dice también, dice que al final de los días, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dice, no va a traer a Hashem un mabul, un diluvio de agua, como el de Noah, pero sí que va a traer Shelmain eno, abal mabul shelder, un diluvio de epidemia, lo haremos no Anahem, sí va a traer. Y como recuerdan, aquí tienen Bereshit, Perashá Vayigash, capítulo 46, de El Shemot Bene Israel, aquí tienen el Zoom Shemot Bene Israel, aquí tienen la matrícula computadora Shemot Bene Israel, y aquí tienen cada 95, por casualidad, la palabra corona, una sola vez en toda la Torá, y por casualidad, cada 1, 2, Nagif, salteo fijo mínimo, justo al lado de corona, la palabra Nagif Viru, al lado de Wuhan, sin China, y Frotz 2 veces. Y no sé si vale la pena mencionar que Yifrot aparece cuando se menciona Pérez. ¿Quién es Pérez? Como ustedes saben, descendiente de Yehudá, que es el tatarabuelito del Mashiach, Pérez. ¿Sí? Entonces sí puede tener que ver. Gracias, Andrea. ¿Alguna otra pregunta, si quieren, por medio del chat? Perdón, para quienes me preguntaron, yo estoy dejando entrar a todas las personas, pero hay una regla, si no tienen nombre y apellido, o al menos nombre conocido, un nombre por lo menos y apellido, no puedo dejarlas entrar porque ustedes habrán visto, hay, la gente de Zoom está trabajando mucho en este mes por mejorar toda la parte de posibles aperturas que tiene para gente que con malas intenciones trate de entrar a la clase y accesar a la máquina local. Entonces, por favor, con todo gusto, ponen nombre y apellido y enseguida entran. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchísimas gracias. Que tengan de nuevo un Pesach, Kasher Sameach, Modim Simcha, alegrías, que tengamos buenas noticias. Recuerden que las buenas noticias las hacemos nosotros, no con los códigos, con nuestras acciones, con nuestras tefilot. Cada quien, así sea un pequeño paso, una pequeña mitzvah, que antes no cumplía, que empezó a cumplir, no saben los efectos que tiene. Después de 120 años la gente se sorprenderá, créanme. Como uno de ustedes, uno de nosotros, con una pequeña mitzvah pudo salvar una neshama en Rusia, en China, en Israel. Una mitzvah, Kol Israel al Bim de la Z. Todos somos responsables, garantes uno por otro. Cada mitzvah trae una capa grandísima de protección y de méritos para todo Israel. Que tengamos todas noticias buenas pronto. Muchísimas gracias. Amén. Hazak Baruch. Hazak Baruch. Muchas gracias. No sé, es como escuchar la conversación en el pasillo. Perdón, hermano, justamente la clase de hoy la cambiamos a las 8 para facilitar a la gente de Argentina y de Uruguay. Si alguno se conectó a las 9 y perdió la clase, no se preocupen, me mandan un email y Belín Eder subo la grabación con password para que particularmente lo puedan ver. Entonces, si alguien la perdió, con gusto me mandan un email y les pongo el link para que puedan verla en forma privada. Vamos a tratar de que se abran adelante Belín los lunes a las 8 para que la gente de otros países tenga más facilidad en verla. Así es. Y el otro no me corrige. Yo le escribí hoy y no me ha contestado. Y le escribí de tu parte también. Me perdona, me la pueden hacer ahorita. Huele como si se estuviera
horneando algo. Las almendras. A todos, todos. Pon allá, por favor.